Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Esto dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 22. Muy buenos días y bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición en Tu Propósito en Mí. De hecho que sí, muy buenos días, y ciertamente la Biblia está diciendo que no podemos aprovecharnos del pobre ni de aquella persona que está afligida. Por el contrario, usted y yo debemos hacer lo posible de acuerdo a nuestra capacidad de bendecir a ese necesitado, a ese afligido. Hay que ayudarle. Qué bueno que usted y yo tomemos la cultura del reino de los cielos, que estamos es para ser de bendición, para beneficiar, para ser útiles en las manos de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos entonces robar a un pobre? Muchas veces aprovecharnos de su situación de aflicción por la escasez económica, no pagándole lo que es, porque es bueno, el día vale 50,000, 60,000, pero tenga 30,000 pesitos, 20,000 pesitos y agradezca antes que le pueda, es como por ayudarle. Y no es así. Nosotros no podemos robar a las personas, a nadie. No podemos robar a las personas haciéndole lo malo de ninguna manera, ni aprovecharnos de su aflicción, sino por el contrario. Recordemos que como cristianos tenemos que aprender algo, y es que estamos en esta tierra de paso y estamos solamente para hacer lo bueno. Y aparte de eso, la gente que se aprovecha porque tiene dinero, pues el dinero es incierto. Hoy se tiene, mañana no sabemos. Dios nos proveerá para lo que necesitamos, pero la gente que se aprovecha de los pobres, como están robando, tarde que temprano también van a venir a necesidad, y con la moneda que están pagando ahorita, después le van a pagar. Así que seamos sabios y sensatos. Hoy oramos para que Dios nos bendiga muchísimo, que Dios te provea para todo lo que necesitas, que Dios hoy te sorprenda con cosas maravillosas, que Dios te dé fuerza, salud, vigor, inteligencia y todo lo que necesitas para hacer de bendición a todos los que te rodean, que seas tan bendecido que puedas aún tengas la capacidad de compartir con aquel que padece necesidad. Amén. Y sumado a este proverbio, vamos a ver qué nos enseña Dios allí en el Evangelio que estamos estudiando, precisamente Marcos. Vamos en el capítulo 9 y hoy vamos a leer los versículos 7 y 8 sin perder de vista que estamos analizando la transfiguración del Señor Jesús. Qué bueno cuando podemos entender que allí estaba Jesús con sus discípulos. Se les aparece con tres de sus discípulos y se les aparece Jesús transfigurado, y en medio de esa transfiguración aparecen Moisés y Elías. Y miremos qué pasó entonces en los versículos 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Me estremece este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de esa transfiguración de Jesús, donde aparecen dos personajes muy importantes. ¿Quiénes? Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Eran personas definitivas, pero que ahora en medio de ellos aparece el más importante, o quedó de ellos el más importante, que es Jesús. Estamos llamados a entender que toda la escritura es inspirada por Dios, pero que ahora el más importante de ellos es Jesús. ¿A quién? Es más, el Padre dice: a él oír. Cuando usted y yo estudiamos esa palabra oír, a él oír, o sea, en medio de todos, ahora estamos en el Nuevo Testamento, y a quien debemos escuchar es a Jesús, porque Él es el camino,
y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo Jesús. Y yo tenemos que entender que, si bien es cierto, los profetas y la ley fueron demasiado importantes, pero que ahora el más importante es Jesús. Y la Biblia, el Señor, nuestro Dios, coloca a Jesús como a la persona a quien tenemos que oír. Escuchemos, miremos qué es el significado de esa palabra, a él oír. Dice en el griego 191, dice, verbo primario, oír en varios sentidos. ¿Qué significa oír? Entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. Entre todas estas definiciones vamos a rescatar que oír es significado de obedecer. Oiga, qué bueno cuando está diciendo, en medio de todos ellos, de esas personas importantes que aparecen en esa escena, usted y yo tenemos que tomar la determinación de oír, o sea, de obedecer a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Qué bueno que usted y yo centremos nuestra vida solamente en la obediencia al Rey de los cielos, a Cristo Jesús. Que usted y yo hoy tomemos la determinación de entender que si nuestra vida no gira en torno a hacer la voluntad de Jesús, usted y yo no tendríamos el destino que Dios tiene para usted y para mí. Es el cielo. Sin Cristo es imposible llegar al cielo. Sin Cristo es imposible la transformación, la transfiguración. Oiga, sin Cristo es imposible la transfiguración, y sin transformación no podemos entrar al reino de los cielos. Amada esposa. En otras palabras, Cristo y nada más. Recordemos algo muy importante para cada uno de nosotros, y es que ahora estamos en la ley de Cristo, en la ley de la gracia. Ya no estamos en la ley de Moisés. Por eso el Señor, el Todopoderoso, el Padre Celestial, hace aquí una aclaración, y aunque muestra a Elías y juntamente a Moisés al lado del Señor Jesucristo en esa transfiguración gloriosa, pero no dice en ningún momento oigan a Moisés o oigan a Elías de ninguna manera. Ya sabemos que Moisés es tipología del Antiguo Testamento y de la ley, y que Elías es tipología de los profetas, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas conocedoras del Evangelio hoy quieren seguir viviendo en la ley? Quieren seguir guardando un sábado, y si no guardan el sábado, pues entonces se condenan y se sienten condenados, culpables, y piensan que no van a poder entrar a los cielos nuevos y a la tierra nueva simplemente porque no guardan un día, ¿no? ¿Cuántas personas dejan de comer algunos alimentos porque piensan que algunos alimentos todavía son inmundos, cuando el mismo Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios que ahora los alimentos no son inmundos? Ahora todos somos aceptos y todas las cosas son aceptos, y la Biblia nos enseña con Pablo que todo lo que hay delante de la mesa pues comamos, pero oremos por esos alimentos para que sean santificados. Entonces, ubiquémonos nosotros como cristianos ahora en ese tiempo. ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley, donde se nos decía que ojo por ojo y diente por diente. Y otra cosa muy importante, la ley también representa en nosotros como personas, como seres humanos, lo que éramos antes de Cristo, y ahora lo que tenemos que vivir conforme ahora que estamos en Cristo. En la ley de los hombres también nos enseñaban que el que nos la hacía, nosotros también teníamos que pagarla de la misma manera. Nos enseñaban cosas de esta tierra, nos enseñaban que el hombre era de la calle y la mujer de la casa, leyes que no van de acuerdo a la Biblia. Por eso nosotros como cristianos tenemos que aprender a ir más a la Biblia, a estudiar mucho más la Biblia y empezar a aprender de la palabra del Señor. Es lo más importante para cada uno de nosotros. Amén. Escudriñemos la palabra, visitemos constantemente la palabra del Señor, porque ¿cómo vamos a aprender a vivir como a Dios le agrada
si no leemos la palabra del Señor. Si usted necesita una Biblia, es importante que la adquiera, busque los medios para conseguirla. También hay una forma, y es a través de muchas aplicaciones podemos descargar nuestra Biblia y tenerla y visitarla, y eso que usted va leyendo, que usted va estudiando, pues entonces vaya colocándolo en práctica y va a ser completamente una bendición para toda su vida. Siendo así las cosas, vamos a terminar haciendo una oración diciéndole: Señor, gracias, porque en esta hora nos haces conscientes de que, si bien es cierto, a través de los tiempos hemos vivido la ley y los profetas, pero que en este tiempo estamos llamados a obedecer a Cristo, que representa la gracia. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Señor, gracias, porque a Él tenemos que oír. Cuando uno de los significados de la palabra oír es obedecer, papá, obedecer al Rey de los cielos, al inmortal, al Cristo que murió y resucitó en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Es el único Cristo que nos transforma para que podamos llegar a ser transfigurados, para que podamos llegar al propósito con el cual Dios nos diseñó, que podamos estar en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, mis amados. Qué rico hoy desear que el Dios de los cielos siga abriendo las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y derrame sobre usted y sobre toda su familia las mejores bendiciones. Que el Señor le coloque paz, alegría, armonía, y que te bendiga de manera especial en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.